Hola chicos, bueno, vamos a comenzar con el último sistema de procesamiento de polímeros post-extrusión que vamos a ver en la cátedra, que es el de calandrado. Existen otros sistemas de procesamiento de polímeros post-extrusión que no vamos a ver en la cátedra también, como los sistemas de hilatura, de producción de perfiles y tubos y producción de productos huecos por soplado, que es con lo que se producen las botellas y bidones. Bueno, con los perfiles y tubos se fabrican perfiles de todo tipo, desde tubos hasta perfiles de PVC para aberturas. Y con los sistemas de hilatura, el producto más conocido son las redes, los hilos y redes. Bueno, lo que vamos a ver entonces ahora es el sistema de procesamiento por calandrado, ¿sí? Vamos a adelantar. Lo que vimos en la clase pasada es este sistema de procesamiento mediante el cual fabricábamos películas por soplado, y decíamos que cuando queríamos incrementar el espesor de la película por este sistema de procesamiento teníamos un inconveniente, que era que no podíamos extraer la cantidad de calor que necesitábamos extraer para poder mantener la estabilidad de la burbuja. Entonces, cuando se necesita aumentar más el espesor de la película y fabricar lo que pasamos a llamar láminas, cuando el material de sección transversal rectangular tiene un espesor mayor a 200 micrones, pasamos de hablar de películas a láminas. Y estas láminas se fabrican por el sistema de calandrado, que es el sistema de procesamiento de polímeros post-extrusión que vamos a ver ahora. Y estas láminas que se fabrican por calandrado se suelen utilizar, o sea, la mayor utilidad de estas láminas es para fabricar luego productos por termoformado, ¿sí? Todas las bandejas de alimentos que ustedes ven en los supermercados, todas las bandejas descartables que suelen fabricarse de PET, que es un material con el cual se fabrican las botellas, son obtenidas a partir de láminas calandradas. Bueno, también por termoformado se pueden fabricar diferentes tipos de objetos. Hay muchos juguetes que se fabrican por termoformado, por ejemplo. Y todos ellos a partir de láminas que son obtenidas por el sistema de procesamiento de calandrado, que vamos a ver en qué consiste ahora a continuación. Bueno, esta es una línea completa de calandrado, la que ven acá arriba. Vamos a ver. Acá arriba pueden ver una línea completa de calandrado, ¿sí? Acá tienen las extrusoras. Lo bueno que tiene este sistema, que también puede realizarse en el método de producción de películas por soplado, es que podemos hacer láminas multicapa, ¿sí? O sea, lo que hay que hacer es alimentar al cabezal de calandrado con diferentes extrusoras. Estos son sistemas muy complejos. Ustedes ven que hay 1, 2, 3, 4, 5 extrusoras alimentando un mismo cabezal, de forma tal de obtener una lámina multicapa, donde cada una de las capas cumple una función diferente. Hay una capa que va a cumplir la función de propiedad mecánica, otra capa que puede cumplir la función de propiedad de barrera, otra capa que le va a dar el aspecto estético y de rugosidad superficial que uno desea. Y así sucesivamente, dependiendo de la aplicación final del producto. Las líneas de procesamiento por calandrado más comunes constan de una sola extrusora que alimenta un cabezal. Y la diferencia con otros tipos de sistemas de procesamiento es que este cabezal es un cabezal plano, o sea, la salida de cabezal nos otorga un material de sección transversal rectangular, ¿sí? O sea, una lámina. ¿Y qué sucede? Hasta acá es todo similar. Tenemos una extrusora que se encarga de transportar, desgasificar, homogeneizar y presurizar el fundido para hacerlo fluir a través de un cabezal. Hasta ahora viene todo igual a los otros sistemas de procesamiento. La primera diferencia es que la geometría del cabezal es diferente. A la salida del cabezal vamos a tener una geometría, una lámina de sección transversal rectangular. Y lo que le da el nombre propiamente dicho de calandrado es lo que viene luego del cabezal, que es un sistema de rodillos.
es un sistema de rodillos, como el que vemos acá. O sea, lo que ven acá, que se ven unos rodillos ahí a lo lejos, es exactamente esto que vemos, este esquema que vemos acá. O sea, la lámina en estado fundido que sale del cabezal ingresa a unos rodillos que se encargan de transportarlo hacia una línea de enfriamiento luego. O sea, por acá tenemos toda una línea de enfriamiento y luego una línea de bobinado. Y todo lo interesante de lo que sucede y lo que nos va a controlar la calidad final de la lámina, tanto la rugosidad superficial como su tolerancia dimensional, o sea, las características geométricas finales de la lámina, tanto ancho como espesor, va a ser todo lo que pase en estos primeros dos rodillos, donde ingresa el material en estado fundido y es transportado a través de estos rodillos hacia la zona de enfriamiento y de bobinado del sistema de procesamiento. Por lo tanto, la principal diferencia frente a los otros sistemas de post-extrusión que estuvimos viendo es este sistema de calandrado por el medio que se realiza con este sistema de rodillos. La definición es lo que les dije recién, o sea, por lo general se producen películas de espesores, láminas de espesores mayores a 250 micrones, hasta varios milímetros, y se pueden obtener láminas de anchos del orden de metros, ¿sí? Imagínense que los cabezales obtenidos que se utilizan para obtener láminas de ancho del orden de metros son cabezales robustos, o sea, son piezas metálicas de un gran tamaño y gran peso, ¿sí? Por lo tanto se utilizan extrusoras muy grandes. Entonces, y actualmente, bueno, se pueden obtener entonces láminas de espesores mayores a 250 micrones a una velocidad de producción de 60 metros por minuto, ¿sí? Lo cual es una velocidad de producción elevada, aunque la velocidad de producción del sistema de soplado es mayor. Pero ¿qué sucede? Nuevamente, el problema que tenemos con el sistema de producción de películas por soplado es que queremos aumentar el espesor y llega un momento que no podemos aumentar más el espesor porque no podemos extraer el calor lo suficientemente rápido como para que se estabilice la burbuja. Y por esa manera es que pasamos a este sistema de calandrado. Entonces tenemos la alimentación desde la extrusora, tenemos los primeros rodillos de calandrado donde se produce el flujo del material, y este sistema de rodillos van a ser los cuales nos van a determinar la geometría y la rugosidad superficial final de la lámina. Y luego tenemos una línea de enfriamiento de la lámina para producir la cristalización completa del material, para luego pasar al bobinado. Acá tienen un videito donde pueden ver el proceso, nosotros lo vamos a pasar ahora de largo. Bueno, y como les dije, estas láminas que se obtienen por calandrado suelen ser la materia prima para otro sistema de procesamiento que se denomina termoformado. En el termoformado lo que se hace es la lámina que se obtiene por calandrado se ubica por debajo de un heater, que es un calentador. Entonces esa lámina se calienta a una temperatura levemente por debajo de la temperatura de fusión y por encima de la temperatura de transición vítrea del material. Luego se tiene un molde debajo, se hace levantar el molde y se aplica vacío por debajo del molde. Entonces ese vacío produce que se selle, que la lámina de polímero selle por el efecto de los agujeros que tiene el molde. O sea, se aplica vacío por abajo y todo este molde tiene muchos agujeros, ¿sí? Mediante los cuales se produce la succión de la lámina y se copia perfectamente el molde que uno ubique por encima. Entonces, una vez que por el efecto de la aplicación del vacío la lámina pueda copiar la forma del molde, lo que se hace es enfriar la pieza, extraerla y realizar el troquelado de la misma para obtener la pieza final. Y mediante este método de termoformado se pueden obtener diferentes tipos de piezas, desde autopartes hasta las famosas bandejitas descartables que ustedes suelen ver por todos lados también.
Y acá tienen un video de termoformado, de una línea de termoformado continua, ¿sí? Muy interesante para que lo vean. Ustedes pueden ver al inicio de la línea de termoformado cómo se alimenta la línea de termoformado con bobinas de láminas calandradas. Bueno, ¿cuáles son los parámetros que controlan la calidad final de la lámina calandrada? JIT, cuando hablamos de JIT estamos hablando de lámina, y cuando hablamos de film hablamos de película. En el caso de calandrado lo que obtenemos es láminas por el espesor mayor a 200 micrones. Y los parámetros que controlan la calidad de la lámina calandrada son la terminación superficial, las propiedades de barrera, propiedades mecánicas, térmicas y riológicas del polímero. Las propiedades de barrera y mecánica son propiedades que van a determinar, que se van a tener que determinar dependiendo de la aplicación final del producto, y las propiedades térmicas y riológicas van a determinar el comportamiento del material en la línea de calandrado. Y por último, otro de los parámetros muy importantes para el control de calidad del producto es la tolerancia dimensional. Hay que estar continuamente monitoreando el espesor de la lámina calandrada, tanto en la dirección de la máquina como en la dirección transversal a la máquina. ¿Sí? Acá tenemos un esquema. La dirección de la máquina es la dirección en la cual avanza la lámina, y la dirección transversal es la dirección del ancho de la lámina. O sea, tiene que haber una tolerancia dimensional, o sea, el espesor no puede variar por debajo de un límite que se va a determinar dependiendo de la aplicación. Ese espesor no debería variar tanto en el ancho como en la dirección de la máquina. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales puede haber variaciones en la dirección transversal a la máquina? Variaciones de espesor. ¿Por qué puede haber variaciones de espesor en la dirección transversal? Perdón, en la dirección de la máquina, o sea, en la dirección de avance de la película, ¿sí? O sea, lo que vamos a ver acá ahora es cuándo pueden llegar a existir variaciones en el espesor en la dirección de la máquina, o sea, a medida que avanza la lámina. Las razones pueden ser, por un lado, excentricidad de los rodillos con respecto a su eje de rotación. ¿Qué pasa? Si estos rodillos tienen excentricidad respecto a su eje de rotación, lo que va a suceder es que en cada vuelta el rodillo sube y baja, sube y baja, sube y baja en cada vuelta que realiza. Y eso obviamente va a producir continuamente modificaciones en el espesor de la lámina en la dirección de la máquina. No quiere decir que vaya a haber, por esa razón, que tenga que haber variaciones del espesor en la dirección transversal. Por lo tanto, una de las razones puede ser esta excentricidad de los rodillos con respecto a su eje de rotación. Otra de las razones puede ser vibración de los rodillos. Puede ser que la gran energía, las grandes presiones mediante las cuales se producen en las láminas calandradas, puede ser que haga vibrar a los rodillos. También gradientes térmicos. Gradientes térmicos pueden producir variaciones del espesor en la dirección de la máquina, porque los gradientes térmicos a lo largo de las diferentes partes del proceso, o gradientes térmicos también en el espesor de la lámina, hace que cambien las condiciones reológicas. Y si cambia la viscosidad de la lámina en alguna parte del proceso, por alguna razón que uno por alguna razón que no planeada, puede ser que el cambio de viscosidad cambie las condiciones de flujo, y por esta razón que cambie también el espesor en la dirección de la máquina. Y obviamente otra de las razones mediante las cuales va a cambiar el espesor en la dirección de la máquina es cuando hay una alimentación de la materia prima no uniforme de la extrusora, desde la extrusora. Si yo no tengo una alimentación constante y controlada en la tolva principal de la extrusora, y si no coloco una bomba de engranajes justo antes del cabezal, de forma tal de mantener el caudal constante de salida
del material fundido del cabezal, eso me va a producir que tenga continuamente variaciones en la cantidad de material que sale del cabezal en función del tiempo. Si yo no logro controlar el caudal que sale del cabezal en función del tiempo, continuamente me va a ir cambiando el espesor en la dirección de la máquina. Y una de las principales razones también va a ser el hinchamiento del polímero fundido a la salida del cabezal. Si cambia el caudal, recordemos las primeras clases que tuvimos presenciales, al cambiar el caudal va a cambiar también el hinchamiento de polímero fundido a la salida. Luego, ¿cuáles pueden ser las soluciones? Bueno, las soluciones a la excentricidad de los rodillos es extraer los rodillos y resolver esta excentricidad, ¿sí? No puede haber excentricidad de los rodillos respecto a su eje de rotación. Para las vibraciones de los rodillos hay que mejorar los sistemas de fijamiento de los rodillos. Para solucionar el problema de los gradientes térmicos se debe mejorar el control de temperatura, o sea, porque los controles de temperatura no solo tienen que estar en la extrusora, sino también en los rodillos. Estos rodillos suelen estar calefaccionados o refrigerados para mantener una temperatura constante. La temperatura de los rodillos tiene que ser siempre constante, si no me va a cambiar las condiciones del comportamiento rheológico del material cuando ingresa a los rodillos de calandrado. Y respecto a la alimentación no uniforme de la extrusora, se tiene que usar una bomba de engranajes a la salida antes del cabezal. Se debe utilizar una bomba de engranajes para alimentar material fundido al cabezal a una velocidad de flujo constante. Y obviamente se tiene que alimentar de materia prima la tolva principal a un caudal constante también. Bueno, ahora veamos cuáles pueden ser las razones y las soluciones para las variaciones de espesor en la dirección transversal a la máquina. O sea, ¿cuándo podemos tener variaciones del espesor en la dirección transversal a la máquina? Bueno, eso sucede cuando tenemos una presión excesiva en el gap entre los rodillos, ¿sí? Cuando tenemos una presión excesiva en el gap entre los rodillos, lo que sucede es que como los rodillos están totalmente empotrados en sus extremos, lo que va a suceder es que se va a producir una flexión de los rodillos, donde el máximo punto de deflexión va a estar en el centro de los mismos. Por lo tanto, ¿cuáles pueden ser las soluciones? Bueno, existen 3 métodos para compensar la deformación de los rodillos. El primero es este que se denomina roll crown, que es cuando el diámetro del rodillo en el centro es levemente mayor que en los límites, ¿sí? De forma tal de compensar esa deflexión que se estaría produciendo en los rodillos por la presión. Pero uno tiene que previamente, mediante cálculos numéricos, poder calcular cuál va a ser la distribución de presión entre los rodillos, y a partir de esa distribución de presión uno puede calcular una carga distribuida en los rodillos y calcular cuál va a ser la flecha máxima que se produce en los rodillos justo en el centro de los mismos por efecto de esa presión. Y recién ahí se pueden maquinar los rodillos y modificar su diámetro para compensar esa flecha máxima con el aumento del diámetro del rodillo en el centro. Bueno, otro de los métodos es este que se llama roll crossing, que lo que se hace es, estos son métodos online, o sea, se va midiendo el espesor de la lámina en la dirección transversal a la máquina por métodos online, y lo que se hace es ir modificando la distancia entre los rodillos para compensar esta deflexión y mantener el espesor constante. Pero obviamente, si hay excesiva presión y hay una deflexión en los rodillos y yo aumento
para compensar esa deflexión, yo aumento la separación entre los rodillos, voy a obtener una lámina de mayor espesor de la que pensaba obtener. Por lo tanto, no es el método ideal para aplicar, pero sí puede resolver problemas en línea sin necesidad de parar la máquina, ni cambiar, ni maquinar los rodillos. Y poder ir tratar de solucionando el problema de la excesiva presión entre los rodillos. Y la otra, el otro método online que sí puede ser ventajoso con respecto a este método de roll crossing, es el de roll bending, que en realidad se aplica un momento flector en ambos empotramientos, de forma tal de compensar la deflexión por el efecto de la presión entre los rodillos. Bueno, acá vemos cuáles pueden ser las principales formas que puede tener de variación de espesor en la lámina en su ancho, ¿sí? en la dirección transversal a la máquina. Y se puede ver en los diferentes casos cómo aplicar cada una. El primer caso es cuando no se tiene ningún tipo de compensación de la deflexión entre los rodillos. O sea que se ve que tiene una variación significativa del espesor en el ancho de la lámina, o sea en la dirección transversal. Y luego las siguientes son aplicando diferentes tipos de soluciones, de las soluciones online que vimos anteriormente, con diferentes magnitudes, ¿sí? Acá se está aplicando el método de Crousing, o sea, de aumentar el espaciado entre los rodillos 4 milímetros, sin la deflexión, sin aplicar el momento flector. En el C tenemos un Crousing de mayor espaciamiento entre los rodillos. Vemos cómo va cambiando el perfil. Luego tenemos en el D un Crousing de 12 milímetros, por lo tanto se pasa a la situación opuesta. O sea, si bien teníamos una variación del espesor con un espesor máximo cerca del centro, ahora vamos a tener un espesor mínimo en el centro, por lo tanto se aumentó el espaciado entre los rodillos de manera mucho más de lo que se debería aumentar para poder contrarrestar esas variaciones de espesor que se tenían. Y en el E tenemos la aplicación de un momento flector. Se ve que es muy eficaz este caso de aplicar un momento flector en ambos empotramientos de 10 megapascales. Y luego tenemos el otro caso de aumentar la magnitud del momento flector y nuevamente nos pasamos de largo, por decirlo de alguna manera, ya que pasamos a tener una gran variación del espesor, pero en forma contraria a lo que se obtenía en el caso de no aplicar ninguna de estas correcciones. Bueno, entonces, ¿cuál sistema de procesamiento se debería utilizar para obtener lo que podríamos llamar una lámina plana? ¿Sí? Porque las películas entran también dentro de la definición de las láminas, porque ya que estamos hablando en realidad de un material que tiene un ancho determinado con una sección transversal rectangular, que lo cumplen las dos, tanto las películas como las láminas. Entonces, ¿cuándo usaríamos la fabricación de películas por soplado y cuándo usaríamos la de calandrado? Bueno, en soplado tenemos como ventaja que tenemos una orientación biaxial de las moléculas que mejora las propiedades mecánicas y es un método más barato que el calandrado. Las desventajas es que el espesor de las películas está limitado a 500 micrones. En realidad en las líneas más comunes de soplado está limitado a 200 micrones debido a la limitada extracción de calor desde la burbuja. Y lo que sucede es que espesores mayores a estos lo que conllevan es el colapso de la burbuja debido a la baja difusividad térmica de los polímeros. Luego también este sistema de procesamiento tiene una baja versatilidad a la formulación del polímero que vamos a utilizar, o sea, la materia prima que se utiliza
porque la estabilización de la burbuja se ve significativamente afectada por variaciones en el comportamiento radiológico. O sea, en el sistema de producción de películas por soplado necesitamos una alta viscosidad extensional, como habíamos dicho anteriormente, y por esa razón era que se mezclaba el material que se suele utilizar para fabricar películas por soplado es el polietileno, y suele mezclarse con polietileno ramificado para mejorar la viscosidad extensional y que se pueda estabilizar la burbuja. Por lo tanto, este sistema de procesamiento de películas por soplado tiene una baja versatilidad al cambio de la materia prima para fabricar el producto. Entonces, también, si bien es un método más barato el de fabricación de películas por soplado, ya el equipamiento necesario para fabricar películas de anchos mayores a un metro comienza a encarecerse de manera significativa e incluso pasa a ser más caro que el equipamiento necesario para fabricar láminas por calandrado del mismo ancho. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del sistema de calandrado? Bueno, la primera ventaja, que es la que venimos hablando, es que se pueden obtener láminas de espesores desde el orden de micrones hasta varios milímetros, ¿sí? Por lo tanto, podemos superar el espesor límite de 200 micrones del que hablamos siempre en la fabricación de películas por soplado. El costo de la maquinaria es función del ancho de la lámina que se quiera obtener, pero el incremento del costo de las maquinarias, o sea, es menor al incremento del costo de la maquinaria de películas por soplado cuando se aumenta el ancho de la lámina. Bueno, lo bueno del calandrado también es que se pueden obtener láminas con una rugosidad superficial determinada. Lo que se puede hacer en este sistema de procesamiento es darle una rugosidad determinada a los rodillos. Puede ser un patrón superficial o puede ser una escritura o lo que fuere. Y eso no es posible en la producción de películas por soplado. O sea, en la producción de películas por soplado nosotros siempre vamos a tener láminas perfectamente lisas sin ningún tipo de rugosidad superficial. Y luego también tenemos en la fabricación de láminas por calandrado, tenemos una alta versatilidad a la formulación del polímero. Se pueden usar muchas más materias primas para fabricar láminas por calandrado, desde las que se pueden utilizar para fabricación de películas por soplado. Como desventajas es que se tiene un alto costo inicial de la maquinaria y que se tiene que controlar de manera muy precisa muchos parámetros de procesamiento para mantener un control estricto sobre las variaciones de espesor, tanto en la dirección de la máquina como en la dirección transversal de la misma. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco las conclusiones del modelado isotérmico newtoniano de calandrado para tratar de ver de qué herramientas disponemos para poder hacer cálculos, y el cálculo más importante en este sistema de procesamiento es tratar de predecir cuáles van a ser las variaciones de espesor, principalmente en el ancho de la lámina. Porque si consideramos que no hay excentricidad en los rodillos y que tenemos una alimentación de material constante en los rodillos, podríamos suponer que no deberíamos tener variaciones significativas del espesor en la dirección de la máquina. Por lo tanto, el objetivo del modelado de la línea de procesamiento por calandrado va a ser correlacionar los parámetros de procesamiento y las propiedades del material con las variables del desempeño del producto final. O sea, las variables de desempeño van a ser el espesor final y el ancho final de la lámina. Acá no hablemos de film, sino vamos a cambiarlo en este momento. Acá tenemos que hablar de sheet, ¿sí? Así no nos confundimos con el caso de la producción de películas por soplado. Bueno, entonces,
decíamos que las variables de desempeño, ¿sí? Las variables de desempeño o de calidad de la lámina obtenida van a ser el espesor final y el ancho final de la lámina y la velocidad de producción. ¿Sí? A nosotros, a cualquier empresa les va a interesar maximizar la velocidad de producción y poder obtener láminas con un control estricto del espesor y su ancho, ¿sí? O sea que no haya variaciones significativas del espesor y el ancho. Y las tolerancias dimensionales en el espesor y el ancho van a ser determinadas por la aplicación final del producto. Y como parámetros de procesamiento vamos a identificar el diámetro de los rodillos y la velocidad de rotación de los rodillos, ¿sí? Bueno, y otro parámetro de procesamiento importante va a ser también el gap entre los rodillos, ¿sí? Porque el gap entre los rodillos va a determinar la geometría final de la lámina también. Y vamos a incorporarlo acá también. Bien, bueno, y las propiedades del material que influyen en todos estos aspectos es la reología del polímero, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es poder predecir la distribución de presiones entre los rodillos y, consecuentemente, poder predecir también las variaciones de espesor en la dirección transversal a la máquina, para poder desarrollar estrategias para compensar estas variaciones de espesor. Entonces, lo que es interesante analizar de lo que va a suceder acá va a ser el flujo del polímero fundido a través del gap entre los dos últimos pares de rodillos, ¿sí? Porque el flujo del material entre estos pares de rodillos van a ser los que determinen el espesor final de la lámina, ¿sí? O sea, vamos a analizar lo que sucede con el flujo del material entre los últimos dos rodillos de calandrado. Y en esa etapa, obviamente, vamos a considerar que el material todavía se encuentra líquido y deformable. Si estuviese totalmente cristalizado, no podríamos modificar significativamente el espesor de la lámina. Bien. Entonces, ¿cuáles son los problemas al trabajar con el modelado de calandrado? Bueno, es que cuando se pone en contacto el material fundido con la superficie de los rodillos, hay una fuerte dependencia de las propiedades reológicas con el proceso de transferencia de calor, ¿sí? Porque automáticamente, donde el material toca los rodillos que van a estar a una temperatura inferior a la del polímero fundido, el polímero va a comenzar a enfriarse. Y al comenzar a enfriarse van a comenzar a cambiar las propiedades reológicas del material. Por lo tanto, las características no isotérmicas del proceso deberían tenerse en cuenta en los modelos, porque si no se va a cometer un error significativo. Aún así, y tal como sucedió con el análisis de soplado, el modelo newtoniano e isotérmico nos ofrece igualmente un pantallazo inicial sobre los principales parámetros de procesamiento y geométricos de este sistema de procesamiento que controlan la forma final y la calidad final de la lámina calandrada. Y así se pueden distinguir diferentes parámetros de este proceso que van a ser útiles en las ecuaciones que se obtengan del modelado. Vamos a ver que 2h sub 0, ¿sí? Acá vemos que tenemos las coordenadas x e y, ¿sí? que el 0 está justo en el centro de la posición en x donde se encuentra la distancia mínima entre los rodillos. O sea, ese centro va a ser el x igual a 0 y el y igual a 0. Entonces, y igual a h sub 0 va a ser la distancia desde ese centro hasta la superficie de uno de los rodillos. Por lo tanto,
la distancia 2h sub 0 va a ser la separación mínima entre los rodillos. H, ¿sí? Vemos que H va a ser igual al espesor de la lámina. Acá esto hay que modificarlo también, perdón, porque en realidad 2H es el espesor de la final de la lámina. Vamos a modificarlo. Bien, yo les voy a actualizar igualmente estas filminas, o ustedes las pueden ir, si las tienen impresas las pueden ir modificando, y si no, yo ahora cuando termine este video les voy a hacer una actualización de estas filminas, así les queda la versión final con todas estas modificaciones. Entonces, 2H va a ser el espesor final de la lámina, o sea, una vez que el material, una vez que la lámina deja, va a haber un punto que se llama punto de despegue. Ese punto de despegue se va a producir en la posición en X igual a X sub 0, ¿ok? Justamente el X sub 0 es la separación, el punto de separación axial de separación de la lámina de los rodillos, ¿sí? O sea, en el punto X igual a X sub 0, la lámina se separa de los rodillos y de esa manera queda definido el espesor final de la lámina. Luego vamos a tener la velocidad de rotación de los rodillos U y vamos a tener también como parámetro geométrico necesario para el modelado el radio de los rodillos. Vamos a considerar también que existe simetría respecto al eje X, con lo que pasa del eje X en Y positivo en Y negativo. Bueno, también en el modelo se desarrollan algunas variables adimensionales, como es la posición adimensional, tanto en X como en Y. La presión adimensional, recuerden que lo que nosotros necesitamos calcular es la presión, y la velocidad adimensional. También otro parámetro importante de este tipo de modelado es la velocidad de flujo adimensional, ¿sí? Que se calcula de esta manera. Lo interesante de esto es que, tal como venimos haciendo anteriormente, en esta velocidad de flujo adimensional se puede reemplazar a este caudal mediante el cual se define esta variable adimensional con el caudal del material una vez fuera de los rodillos, donde consideramos que la sección transversal ya no cambia de geometría, o sea, una vez fuera, lejos de los rodillos, cuando el material ya está totalmente cristalizado, vamos a tener una lámina que va a tener un espesor H y un ancho W, por lo tanto, va a tener un espesor 2H y un ancho W, por lo tanto, la velocidad de flujo va a ser igual a el área transversal por la velocidad a la cual está avanzando la lámina. Entonces, al reemplazar este caudal en la expresión del caudal adimensional, obtenemos esta expresión del caudal que vemos que depende solamente de la relación entre el espesor final de la lámina y el espesor mínimo de la separación, de la separación entre los rodillos. Y lo otro que podemos analizar es lo siguiente. Una vez que toma contacto, o sea que toma contacto el polímero con los rodillos, va a comenzar a incrementarse la presión, ¿sí? O sea, que vamos a tener dos tipos de flujo en este problema. Vamos a tener un flujo por arrastre, porque vamos a tener, si consideramos simetría, podemos considerar que tenemos un flujo por presión, dado por la disminución del gap. ¿Sí? Recuerden que cuando teníamos una disminución del gap iba a haber un punto, como sucedía en el cojinete de Reynolds, cuando teníamos una sección con una superficie móvil y la otra superficie quieta, teníamos un flujo por arrastre y también se generaba un flujo por presión. Por lo tanto, a medida que se toma contacto con los rodillos,
comienza a aumentar la presión hasta un punto máximo. El punto de presión máxima lo vamos a llamar X' igual a menos lambda, ¿sí? Ese va a ser el punto de presión máxima, o sea que por detrás de ese punto vamos a tener un flujo por presión en contra del flujo por arrastre, y por encima de ese punto vamos a tener un flujo por presión a favor del flujo por arrastre, hasta el punto de despegue, que ese punto lo vamos a llamar X igual a lambda, ¿sí? Donde la velocidad de la lámina va a ser igual a la velocidad tangencial del rodillo en ese punto. Y va a ser igual a la velocidad U de la cual venimos hablando. Bueno, entonces a partir de las conclusiones del modelo newtoniano isotérmico se puede calcular un perfil de presión, ¿sí? Se puede calcular un perfil de presión en la dirección X. Bueno, también se puede calcular la presión máxima, pero lo que nos va a interesar a nosotros, vamos a seguir, lo que nos va a interesar es cómo calcular la deflexión entre los cilindros, porque esa deflexión entre los cilindros va a ser causada por la distribución de presiones en el ancho de la lámina, ¿sí? Entonces, al conocer las distribuciones de presiones a lo ancho de la lámina, nosotros vamos a poder calcular la carga distribuida en el ancho de los rodillos o cilindros. Y al conocer la carga distribuida vamos a poder calcular también la flecha máxima, porque sabemos que la flecha máxima va a ser igual a el largo, ¿sí? La distancia entre los empotramientos de los rodillos sobre el módulo de Young del material de los rodillos por el momento de inercia, donde el momento de inercia es función de la densidad, la longitud y el radio de los rodillos. Entonces, ¿cómo calcular esa carga distribuida? Bueno, la carga distribuida va a ser igual a la integral del perfil de presión en la dirección de X. Entonces, al poder calcular esa carga distribuida, ¿sí? Que haciendo la integral con la expresión que vamos a ver un poquito más adelante, entonces a partir de esta integral se puede calcular la fuerza por unidad de longitud, y justamente la fuerza distribuida Q por unidad de longitud es la que necesitamos para la ecuación de la flecha máxima, ¿sí? Este Q es igual a la fuerza por unidad de longitud. Y vamos a ver que esa fuerza por unidad de longitud depende de la viscosidad del polímero, de la velocidad de los rodillos, del radio de los rodillos, y es inversamente proporcional a la separación mínima entre los rodillos. Y de esa forma se puede calcular entonces la deflexión máxima entre los rodillos para poder tomar medidas frente a variaciones en el espesor, ¿sí? O sea, cuando uno a partir del momento en el cual puede calcular la flecha máxima, puede decidir cuánto debe aumentar el gap entre los cilindros para compensar esta flecha máxima, o cuánto debe aumentar el diámetro del cilindro en su centro para compensar justamente esta flecha máxima calculada. Bueno, acá vamos a pasarlo un poquito más adelante, porque lo que quería mostrarles era la expresión justamente, bueno, cómo hacemos la analogía con el cojinete de Reynolds, ¿sí? Porque aplicamos la aproximación de lubricación frente a algunas condiciones que cumple el sistema de los rodillos de calandrado, y vamos a llegar a la expresión de la presión que vamos a ver en función de la distancia en X. Vamos a cargar la batería, un segundo. Bueno, entonces a partir de la expresión de la presión en función de la posición en X es que se puede llegar al cálculo de la carga distribuida, sobre los rodillos, y de esa forma poder calcular la deflexión de los mismos.
Bueno, otra característica importante del modelo isotérmico newtoniano es que se concluye que el espesor de la lámina solo depende de la separación mínima entre los rodillos y este espesor de la lámina será un 22,6% mayor a la separación mínima entre los rodillos. Vamos a ver que no lo vamos a ver, pero si ustedes quieren información, existen otros modelos mediante los cuales se obtienen diferentes conclusiones con respecto a la dependencia del espesor de la lámina, ya que también entran en juegos en los modelos no newtonianos y no isotérmicos, entran en juego también las variaciones del espesor debido a las propiedades reológicas del polímero. Por lo tanto, pero para este modelo isotérmico newtoniano, sí extraemos esta conclusión en la cual la lámina solo depende de la separación mínima entre los rodillos. Bueno, esto sería todo sobre lo de calandrado, entonces nos queda ver el último tema de la cátedra, que va a ser el de moldeo por inyección. Ese va a ser el último tema de la cátedra y vamos a tener también que modificar la fecha del parcial 2, ya que creo que estaba estipulada para el 8 de junio, si no me equivoco, o 9 de junio, pero seguramente fijemos la fecha entre el 15 y 20 de junio. Bueno, eso es todo. Saludos.